También se han pronunciado los empresarios allí en el departamento del Cauca. El Consejo Gremial y Empresarial de esta región del Cauca ha enviado un comunicado en donde rechazan esta oleada de hechos violentos en el país y puntualmente lo ocurrido en el túnel de Cajibío, allí en el departamento del Cauca. Recordemos que en este momento ya son 20 las personas víctimas de esta explosión allí en la vía Panamericana. Ha dicho el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca que expresan toda su solidaridad con las víctimas, las familias y los trabajadores. Esto, por supuesto, también es una afectación muy grande a la dinámica empresarial, a la actividad económica en esa región del país. Señor Julián Torres, director de Cotelco y vocero del Consejo Gremial Empresarial del Cauca, bienvenido a De Frente aquí en Tercer Canal. Desde Bogotá los saludamos, expresándole también toda nuestra solidaridad. Y bueno, ¿ustedes qué pueden decir desde el sector productivo frente a estos hechos? La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca y en nombre del sector productivo del departamento, lo primero que debemos hacer énfasis es toda nuestra solidaridad con las víctimas. Hay alrededor de 20 fallecidos en este momento, más de 38 personas heridas, que en este momento muchos se debaten entre la vida y la muerte, y pues ese primer mensaje creo que es el más importante, a la solidaridad con estas personas, con las familias que realmente han sido víctimas de la violencia que se viene presentando en Colombia y puntualmente en el suroccidente del Cauca, y siendo el departamento del Cauca uno de los más afectados. El día de ayer pues nos pronunciamos también con los consejos gremiales de los departamentos vecinos, del departamento de Nariño y del departamento del Valle del Cauca, rechazando estos hechos contundentes. Y precisamente antes de que ocurriera lo sucedido en el túnel de Cajibío sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali, días antes nos habíamos pronunciado como Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, preocupados por los hechos de seguridad que se vienen presentando sobre la vía Panamericana. Nosotros hemos considerado la vía Panamericana como una arteria vital de conexión del suroccidente del país con el resto de Colombia, incluso con nuestro vecino país del Ecuador. Por la vía Panamericana pasan muchos hechos importantes, tanto económicos como sociales. En la vía Panamericana están las comunidades que se desplazan para ir a estudiar, para hacer sus mercados, para ir a trabajar, para ir a temas de salud, y permanentemente se vienen presentando hechos que afectan la seguridad de la comunidad y, por supuesto, del sector productivo. Sí, disculpe, yo quisiera también que ahondáramos un poco más en lo que significa la vía Panamericana, porque muchos tienen que es una vía donde no solo ocurren estos atentados, sino que también cuando la comunidad se quiere expresar, pues de alguna manera la bloquea, hace presencia ahí y demás. ¿Qué tanta afectación le ha dejado a estos departamentos y a Colombia el tema de la vía Panamericana, más allá de las víctimas que, como usted lo dice, es lo principal que lamentamos hoy por hoy en este fin de semana de terror en Colombia? Sí, lamentablemente a veces se confunde los temas sociales y los temas económicos. Y yo quiero referenciar algo aquí muy importante, y es que gracias al sector productivo hay empleo formal, hay acceso al mínimo vital, hay oportunidades de trabajo, hay posibilidades de gestionar todo lo que representa nuestra realidad económica departamental. El departamento del Cauca representa el 1.8% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, estamos hablando que el departamento del Cauca en un año produce alrededor de 31 billones de pesos. Y si bien a ustedes pueda que les parezca que el 1.8% es un porcentaje bastante bajo del Producto Interno Bruto, resulta que el departamento del Cauca se encuentra en el puesto 13 o 14 de los 32 departamentos del país. Y esto es un esfuerzo gigante gracias al empleo formal, gracias a la formalidad y a la productividad. Y la vía Panamericana, pues en cierta parte corresponde el hecho de poder trabajar, el hecho de poder producir, el hecho de poder que estas familias tengan un sustento en la casa.
Cada vez que existe una protesta social y se bloquea la vía panamericana, son muchas las personas que pierden, son más las personas que están perdiendo por ese bloqueo que realmente lo que se está buscando en ese propósito puntual. Nosotros no desconocemos lo que establece la Constitución de 1991 sobre la protesta pacífica, pero aquí la reflexión que hay que hacer es realmente bloquear la vía panamericana y afectar a la mayoría de la población se entendería como una protesta pacífica. Eso creo que es el verdadero tema que debemos revisar. Y pues por el corredor de la vía panamericana nos conectamos con Nariño, van todas las exportaciones que van por vía terrestre hacia el sur del país, también nos conectamos con el Valle del Cauca o hacia el centro del país con Bogotá o hacia el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca para la salida de las exportaciones. Y yo quiero hacer énfasis en un indicador importante que es el índice mensual de actividad económica que cerró al 2025. Uno de los actores más importantes que creció para la economía del Cauca fueron precisamente sus exportaciones. Entonces, cuando usted cierra la vía panamericana, al final usted está haciendo una gestión donde el Cauca podría estar en una situación mucho más favorable, con menos condiciones de desigualdad, con una mejor oportunidad para la gente para tener oportunidades de trabajo y que pues obviamente estos temas de orden público y de violencia lo que generan es desplazamiento, lo que genera es agudiza la pobreza y por supuesto ahora un tema muy crítico que es generar miedo en la población, el cual es totalmente inaceptable. Señor Torres, yo quisiera preguntarle por otro actor que es bastante importante en esta discusión que estamos teniendo, sin antes mencionar que igual aquí estamos hablando de dos situaciones diferentes, ¿no? La primera, y es que la vía panamericana está siendo afectada por un atentado terrorista y en ocasiones anteriores hemos visto los cierres a causa de unas movilizaciones, porque históricamente es lo que se ha demostrado que así es que le han puesto cuidado a los indígenas del Cauca, ¿no? Ha sido la forma en la que ellos han logrado tener garantías o tener exigencias o que les cumplan un poco de parte del gobierno, ¿no? Yo creo que estamos hablando aquí de dos escenarios muy distintos. Uno es la manifestación social y otro pues es un atentado terrorista que hoy bloquea la vía panamericana. Y en línea con eso que venimos hablando del atentado y de cómo se está viendo afectada la vía, que como han visto ustedes la respuesta de las autoridades que les han dicho, creen que han sido oportunas y eficientes para atender, digamos que estas afectaciones, porque sin duda pues el Estado y el gobierno es un actor bastante importante frente a este tema, no solo de orden público que tiene unas implicaciones sociales, como usted lo decía, sino también económicas. Nosotros tenemos que revisar en el tiempo esta situación y en los últimos años la situación sobre la vía panamericana en materia de seguridad ha empeorado. Muchas de las personas se han visto registrados en diferentes partes sobre la vía, robos de camionetas, atentados contra niñeras de vehículos, asalto a transportes de carga, quema o incineración de vehículos de transporte público, afectación puntualmente en horas de la noche o en horas del día sobre la vía, tema que antes no se veía con la misma recurrencia que hemos venido indicando. Muchas empresas de transporte intermunicipal, muchas empresas de transporte de carga, el sector del turismo, el sector de los productores agrícolas, vienen indicándonos como sector productivo que les preocupa esa situación. Y eso se viene agudizando y al final, pues, ¿quiénes son los perjudicados? Pues, obviamente toda la sociedad. Porque si al final los suministros no pueden venir a la ciudad o no pueden salir, se encarece y desmejora la calidad de vida. Ahí obviamente hay una situación, sí hay empeoramiento, ustedes han visto lo que pasó en este momento, lo que ocurrió el sábado, pues obviamente no tiene precedentes, tal vez es el ataque terrorista contra la población civil más drástico que hemos visto en las décadas y supuesto hay que rechazarlo con toda contundencia. Y el ministro de Defensa estuvo acá en la región, se reunió con el gobernador, pero de todas formas hay desinformación y hay un sinsabor con relación a la comunidad, con relación a lo que está pasando.
porque ese tema de los acuerdos de paz, los temas relacionados con no judicializar a muchas veces a quienes realizan estos crímenes, o simplemente que estén detenidas órdenes de captura de grandes cabecillas a nivel nacional, lo que demuestra es más la insatisfacción de una impotencia del gobierno a actuar en temas de seguridad como lo estamos viendo hoy en día. Sí, es bien importante, pues justamente saber qué responden las autoridades. Esta mañana escuchábamos al ministro de Defensa en declaraciones en medios de comunicación, en emisoras, pues decir que ya hay más presencia de la fuerza pública allí en la región y que se va a aumentar justamente también la presencia del ejército y que están respondiendo pues frente a estas situaciones. Pero entonces ustedes desde el Consejo Privado, desde el sector privado, las empresas allí en el Cauca, ¿cuál es el llamado final que le hacen al gobierno, señor Julián, pues para atender toda esta situación? Bueno, no, lo primero que queremos resaltar es una gratificación especial por nuestra fuerza pública, por nuestro ejército y por nuestra policía, que con los recursos que tienen hacen hasta lo imposible para garantizar y proteger a los caucanos y a los colombianos. Que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, no tenga los insumos operativos, tecnológicos para dotarlos a ellos de una mejor posición frente a estos grupos ilegales, es lo que nosotros obviamente rechazamos. En este sentido, queremos solicitarle al gobierno nacional más presencia, militarización de la vía panamericana como eje estratégico, presencia permanente y conversación y diálogo tanto con los actores del sector productivo como del sector social que requieren información en estos momentos tan críticos, y no dejar a la deriva a un sector tan importante que ayuda a fomentar y a gestionar las oportunidades sociales en la región. Y queremos obviamente garantías en los municipios para que las zonas del Cauca no sean vedadas para ningún caucano, que todos los colombianos podamos transitar por nuestro territorio sin ninguna restricción, sin ninguna amenaza. Eso es lo que le pedimos al gobierno nacional, las garantías sin impunidad, eso principalmente. Señor Julián Torres, director de Cotelco y vocero del Consejo Gremial en el Cauca, muchas gracias. Agradezco solamente la aclaración, director del Consejo Gremial Empresarial del Cauca. Perfecto, director del Consejo Gremial Empresarial del Cauca. Gracias por pues también este punto de vista desde el sector privado. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?